Bienvenidos Bienvenidos al segundo episodio de Por Curiosidad. Y si entraste por curiosidad, Esperamos que te quedes a verlo completo. exacto. Así que siéntete como, no sé, como entre amigas y Sí. como si estuvieras en una conversación más, porque vamos a tener un tema súper interesante. Oh, sí, muy importante. Antes Y de es- seguir, Ah. somos Keila Y yo soy Maricel. y ya. Y ahora sí. Y no hay más nadie, no me Continuamos. ustedes. Y ahora sí, el tema de este podcast, ¿cuál es? De este episodio. De este episodio. Bueno, nosotros normalmente le estamos poniendo títulos no tan evidentes. Por ejemplo, si vamos a hablar de la amistad, no le ponemos que la amistad. Sí. Estamos con temas allí, tienen que adivinar de qué vamos a hablar, pero el tema o el título de este episodio es Perdiendo lo bueno. Wow. Así que, ¿qué queremos decir con perdiendo lo bueno? Vamos a ir desarrollando el tema Sí, sí. y ahí nos vamos dando cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Perdiendo lo bueno. Bueno, creo que, no sé si quieres empezar con el versículo base que tenemos. Es que siempre, Ok. perdónanos que lo hagamos tan de que vamos a la Biblia una vez, pero es que, ¿cómo Sí. no ir allí si tiene todo? Exactamente. La Biblia tiene absolutamente todo. Yo creo que tú lees ese versículo que ya tenemos, que para hacer este podcast tenemos un versículo base. Entonces, luego sí seguimos desarrollando. Yo porque creo que tengo una otros. de las cosas que vamos a comprobar con estos podcasts es que la Biblia tiene versículos para todo. Para Porque a veces uno absolutamente dice, todo. no, pero es que la Biblia habla de Moisés y de José el que soñaba y de Jesús, y ya, y de Jesús. Pero la Biblia tiene más que eso, tiene para cada situación de la vida. Y empezando con esto, hay un versículo que dice, no lo voy a leer, voy a parafrasear lo que dice, prácticamente que las malas conversaciones dañan las buenas Sí. costumbres. Las corrompen. Si Ajá. vamos literal, dice las corrompen. O sea, hay una versión que dice voy yo de nuevo con mis versiones, pero es que me gusta, que dice que no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades. Eso está en 1 Corintios. Pero entonces, vamos a profundizar un poquito más. ¿Por qué decimos, o por qué la Biblia dice exactamente esto? Yo creo que las costumbres, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nace una costumbre primeramente? De algo con lo que naciste, de Ajá. algo con lo que viste en casa, una tradición. Eso es lo que decía en casa, Ajá, nacen en casa. En Entonces, casa. yo siempre he visto, y eso lo he visto bastante, que Y- digamos que pasa que tu papá y tu mamá te crían de una forma y hacen bien y todo, pero de repente el chiquillo, vamos a decir el chiquillo, se arrebata, es que no quiero decir arrebata, pero es como que el comportamiento cambia y tú dices, pero como si sus papás lo crearon de cierta manera y de repente actúa de una manera muy contraria. Ajá. Sí, pasa mucho. Algo que yo quería hablar de esto de las costumbres, de que no todas las costumbres son buenas. Ah, bueno, sí. Pero aquí estamos hablando de las buenas De las costumbres. buenas costumbres, exactamente. El énfasis de este versículo es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ujú. Entonces yo siento que primeramente tenemos que identificar cuáles son las buenas costumbres. O sea, ¿cómo yo sé cuál es una buena costumbre? Por lo menos yo creo que para nosotros los jóvenes quizás una buena costumbre es que yo estoy acostumbrada a ir a las reuniones juveniles que hace mi grupo o la iglesia. Eso es Ajá, una buena costumbre ajá, que yo ajá. tengo, que me Ajá. gusta ir. O una buena costumbre que yo tengo es avisarle a mis papás dónde estoy. Ujú. Si voy para acá, les Sí, aviso. sí. Buenas costumbres que yo puedo tener. Pero la Biblia me dice que en las malas conversaciones yo puedo corromper o puedo dañar Wow. o echar a perder esa buena Sí, costumbre. sí. Otra buena costumbre puede ser orar antes de comer. Ajá. O, ¿sabes qué? Ser puntual. Me enseñaron a ser puntual y por ende Incluso esa es una buena ajá, costumbre. quitándole quizás lo religioso. Pues. Y exacto, ya fuera de eso, y que tristemente muchas veces eso se corrompe. Ujú. Empiezo a estar con gente que no necesariamente llega temprano, se corrompe esa costumbre de O no por el se hecho de puede. sentarme, quizás. Entonces, Ajá. aquí va donde, vamos a decir, si ya sabemos dónde nacen las Buenas costumbres. Ajá. entonces, ¿cómo es que llegamos a un punto de sentarte con alguien que corrompe o llegamos a dañar eso? ¿Dónde pasa eso la mayor parte del tiempo? Yo creo que mayormente a mí me llegó a pasar en colegio.
Universidad. Ujú. Oh, Creo que es wow. porque donde tú más vas a tener conversaciones con gente que no es tu Sí. familia es allí. Y que convives mucho con ellos. Ponte a ver que yo, Incluso, vamos a suponer, yo pasaba desde las 7 de la mañana hasta, no, casi todo el día en la universidad. O incluso un sea, trabajo, compañeros de incluso un trabajo. Es trabajo. que por lo menos yo siento que el público que tengamos quizás va a ser como un poquito Exacto. nuestra edad alrededor allí. Ujú. Entonces tiran ese de colegio, universidad, trabajo, ese ambiente, Sí. ahí es donde vas a tener conversaciones que quizás puedan dañar tus buenas costumbres. ¿Y cómo pasa ese en medio de que yo creo que la mejor forma de darte cuenta si esa conversación va a dañar una buena costumbre es porque empiezas sintiéndote incómodo cuando Sí, estás al en medio de esa principio va a conversación. ser muy raro. Pero vamos a ver cómo pasa eso. Yo creo que primeramente es porque ya entonces cambias a un ámbito diferente a tu casa, pero tienes tanta comunicación con aquellas personas que se vuelve familiar también. Dijimos que las buenas costumbres vienen de casa, de la familia, pero también pasa que en estos lugares como colegio, universidad, trabajo, convives tanto con aquellas personas que se vuelve algo familiar. Entonces, convives, intercambias pensamientos, maneras de actuar, y todo eso va influenciando en ti, Sin darte cuenta, eso sin es lo darte más, cuenta. lo que más curiosidad me da es que no es como que tú sientes, ay, se me fue esta costumbre, es que de repente mira tu red y dices, yo tengo mucho tiempo que yo no hago eso. Ujú. O ya no tengo ganas, como decía antes, yo no tengo ganas de ir a sentarme allá con los jóvenes a escuchar de nuevo Sí, lo mismo. sí. O sea, de repente lo que antes te causaba, vamos a decirle gozo, era una costumbre, ya era algo que hacías. Algo Ahora de natural, repente, habitual. mm, Ujú, ah, no, después. ujú. O no, ahorita no. O, no, mejor me voy. O como que poquito a poquito y muy sutil van desapareciendo. Y esta es Exacto. una alerta que la Biblia da, una alerta porque creo que no nos alertara así si fuera algo que uno lo hace como conscientemente. Ay, no, mejor no me siento aquí porque... Pero cuando ya No. tú lo sabes, tú eres más cuidadoso. Y va pasando desapercibido, así como dijiste, retomamos lo que estabas diciendo hace un momento, que empieza de poquito a poquito y te empieza a incomodar al principio, pero ya después empiezas a razonar como aquellas personas, pero si lo haces por esto, empiezas a justificar la forma de actuar de los demás. Y Se ese te es el pega. detalle. Y se empieza a pegar. Se te pega. Qué peligroso. Porque se te pega la mala costumbre que él trae de su casa, se te Ajá, pega a ti. ajá. Entonces ahí es donde Jesús decía que se hagan ellos a ti, no tú a Y ellos. no a ellos. Pero ¿qué pasa? Hay veces que ya tú sabes, sal de allí. Ujú, Hay veces que de verdad te vas a dar cuenta, sal de allí. sí. Porque hay veces que se nota cuando tú eres influencia sobre tus compañeros, sobre tus amigos, se nota. Pero hay veces que se ve cómo te carcomen Sí. ellos a ti y no tú lo que tú traes a ellos. Entonces ahí donde yo digo que Dios te dice, sal de ahí, Sí. sal de ahí. Pasa mucho que, por ejemplo, a mí me pasó en el entorno de universidad de ciertos comentarios con doble sentido, jocosos. Cuando te empiezas a reír de chistes que no te deberías reír. Ajá. Exacto. Y allí fue donde yo dije, es que donde yo me río de uno, ya termino en esto. Y, O sea, hay que ser realista, hay cosas que a veces dan risa, Ajá, pero no son para ti, o sea, no Ajá. son de tu tono, ajá. son dobles. Ahí es donde tienes que salir. ¿Qué haces en medio de una conversación Y así? no, Y sabes, una referencia que se me acaba de venir a la mente de cuando Dios nos dice que salgamos de un lugar es cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto porque ya no eran Sí, ellos ya influencia ellos. sobre Egipto, sino que Egipto sobre ellos. Sí, ¿y cómo les demoró en salir Egipto a ellos? Ajá, a desde Israel? adentro, ya lo llevaban Ellos lo dentro. tenían impregnado, tanto así de que venían y se quejaban y querían volver a la esclavitud Ajá, de la que regresar. Dios los sacó. Entonces ahí es donde ya Dios te dice, salte allí, Sí. porque ya no eres tú sobre ellos, sino ellos Ujú. sobre ti. Exacto. Mira que yo tengo un versículo y es Jeremías 15:19, que habla y dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero, diciéndole el Señor a Jeremías. Y dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Imagínate, tanto así, o sea, ya en el ámbito acá cristiano y todo esto, tanto así de que Dios considera de que para ser vocero de Dios debe salir de ti palabras beneficiosas. Y también como característica que tú seas de influencia a los demás y no ellos influencia a ti. Es que sí, Jesús, yo creo que por eso se recalca tanto y es algo, como estábamos diciendo antes, que sea tan desapercibido que a veces vemos como inocente y lo justificamos como,
pero Jesús se sentó con pecadores, pero los pecadores no influyeron sobre él. Ay, yo iba a Es que hablar de eso. esa es Yo muy, iba a hablar de esa eso. es la que siempre se dice Yo de iba a que, hablar de pero eso. Jesús se sentó con pecadores, pero es que Jesús estaba firme, mijo, y nosotros Sí. no estamos tan firmes como Jesús. Ok, y otra cosa es muy diferente. Yo puedo salir una vez o esporádicamente y hablar con alguien. Y yo puedo hablarle de Dios y todo eso. Pero hay una diferencia. Yo puedo conversar con alguien, pero la diferencia está en si yo hago que esa persona sea parte de mi vida, que sea íntima. ¿Me entiendes? Mira, el caso de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, pero ¿cuántos íntimos tenía él? Ujú. Pedro, Jacobo y Juan. Eran 3 nada más. Eran 3 nada más. Y con ellos solamente él se hacía vulnerable. Que lloró y todo eso. Ellos estuvieron allí en los momentos más vulnerables de Jesús. Y tenía muchos más discípulos que los 12, Ajá. pero no era tan constante como con los 12. Exacto. Y por lo menos nosotros ahí, digamos que entre unos compañeros de colegio no tenemos mucha elección, por así decirlo, porque son los compañeros que ya se te asignaron. Pero aquí donde yo creo que hay líneas, como Jesús Sí. puso líneas con los discípulos, con los 12 y con los 3. Exacto. Esas líneas van a ser, vamos a decir, vitales para mantener esas buenas costumbres. Porque el hecho de que si yo no cuido el hecho con quién me siento, con quién comparto tanto y con quién estoy allí, voy a terminar perdiendo lo que ya tenía. Entonces, a mí que me toca saber, ok, quizás mis 3 no están en mi salón, pero sí quizás están como quien dice, los discípulos, quizás sí está un público un poquito más general con quien Sí. yo puedo, oye, hola, no sé qué, hablo un rato, pero no Sí. puedo mostrarme íntimo con esas personas, No. o no puedo, vamos a un momento de no sé qué, vamos a salir, porque yo sé que si yo salgo con ellos, Sí. voy a terminar con varias de las buenas costumbres que tengo, o voy a terminar haciéndome a ellos, porque es la influencia tan fuerte y donde yo tengo que ser sabio y decir, Exacto. mira, voy a ser sabio, voy a ser honesto conmigo mismo. Cada vez que estoy con ellos, hay cosas que no muestro a Cristo de verdad. Exacto. No soy la misma que soy cuando estoy con el grupo de jóvenes de mi iglesia, o no soy el mismo cuando estoy con mi familia. Hay cosas que empiezo a ceder. Se empiezan a pegar. Pero tienes que ser cosillas. honesto contigo mismo, se empiezan a pegar. Sí, y hay que ser muy realistas con lo que leemos, porque a veces solamente leemos la parte que nos conviene, que nos gusta, que es dulce a nuestro oído. Una pregunta, la samaritana, la que le lavó los pies a Jesús, o sea, eran personas a las que Jesús quería demostrarles quién era Él para que lo conocieran y que se hicieran hijas de Dios, porque al conocerlo, había propósito. había un propósito en eso. Pero una pregunta, la Biblia me dice que ellas siguieron estar ahí, que eran íntimas de Jesús. No lo era. No lo era. Entonces lo mismo pasa con nosotros. O sea, mira, en esto tenemos que ser muy selectivos y suena muy fuerte. Pero yo en lo personal soy muy selectiva con las personas que dejo entrar en mi vida y que sean íntimos, de que sepan absolutamente todo de mí. Incluso hay cosas que mis familiares no saben, hay cosas que ustedes no saben, hay cosas solamente que saben entre mi esposo y yo. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Porque es que lo que pasa es que en las conversaciones donde tú, obviamente vas a hablar, así que tienes que sacar cosas y tú vas a sacar lo que está dentro tuyo. Exacto. Entonces, ese es el tema. Y yo siento que es más cuando escuchamos al otro que cuando hablamos nosotros mismos. Porque es donde estamos recibiendo lo que ellos están dando, lo que ellos están dando, lo que ellos están dando. Y al punto de que a veces van a estar hablando de temas que son incómodos. Que tú decís, esto va en contra de lo que yo creo. Y te van a decir, ¿y tú qué opinas de no sé qué? Entonces, aquí va el punto. Si tú estás firme, si tú ya tienes convicciones fuertes, tú vas, aunque quedes mal, aunque no quieran hablar contigo, lo vas a decir. Ajá. Pero si tú estás allí, que estamos todos, digo yo, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí es donde tú quizás vas a decir, bueno, no sé, y quizás te ocultas, quizás no, quizás lo... Porque yo creo que, yo hablo desde mi experiencia en el colegio. Cuando uno está en esa etapa de colegio, quizás no es tan maduro como para poner firme una convicción. Es más, yo admiro a los jóvenes que están en colegio y ponen sus convicciones fuertes y dicen, no a esto, no a lo otro, no a lo demás. Yo me acuerdo muchas veces haber cedido, pero también me acuerdo de la vez que tuve que decidir y decir no. Y yo me acuerdo que fue casualmente terminando como 5º año, 6º año, que yo me acuerdo que yo dije no. O sea, no es que antes de eso yo fuera a hacer cosas, pero yo me acuerdo que me quedaba. Y era como, bueno, están en sus cosas. Pero hubo un momento que dije, ¿sabes qué? No.
no me conviene estar Ajá, aquí, no, ¿yo qué no hago puedo aquí? participar de De lo esas mismo. conversaciones Exacto. o de este momento que a mí no mañana y era como, si digamos que estamos solos, no me puedo salir. Bueno, pongo mi mente en otra cosa, me Ajá. aparto a un lado y todo, aunque quede y me vea como la que, Sí. ay, vaya. Sí, sí me llegó a pasar de conversación. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, chistecitos que no tienen nada que ver con un chiste normal y limpio, por así decirlo, sino que lleva algo más allá. También conversaciones como chismes. Hay otro Ah, mira punto. que fulanita. Y a veces uno se... Pero si te quedas, aunque sea callado, estás participando. Ujú. Ah, sí. Te haces partícipe de lo que está pasando. Entonces, eran cositas que ya yo veía que no convenían y yo tenía que apartarme. ¿Es fácil? No es fácil, porque a veces la influencia es muy fuerte. Pero yo te pregunto, ¿cómo hace un joven entonces? ¿Qué tiene que hacer un joven para mantener esas convicciones muy fuertes? Yo creo que la constancia. Ese para mí es una palabra que ha Ujú. marcado mucho como mi vida con Cristo, creo que es la constancia. Ajá, El hecho de intentarlo una y otra vez en sí, el tiempo con Dios. De sí. quizás no perder la costumbre y hablamos de las buenas costumbres, de la Ujú, costumbre de leer la palabra, aunque sea sí. un versículo y lo medito durante el día, tener un momento devocional, tener esa constante intimidad y esa buena conversación con Ujú. Cristo va a hacer que esas buenas costumbres se mantengan más firmes. Exacto. Sí, es exacto. Mira, esa misma respuesta tenía yo en mente de la palabra. Tener la palabra fresca en tu mente te hace como si yo leí que no es bueno estar en bochinches, en habladurías, que no es bueno los celos, las envidias y todo eso. Yo me doy cuenta, inmediatamente yo tengo una conversación alrededor de eso, yo sé que yo no debo ser partícipe porque no me conviene. Y otra Ujú, cosa que iba a decir es que nosotros somos seres empáticos. ujú. Y eso pasa mucho. De al ser empático, no sé si te ha pasado, ahora que tú tienes novio, Ahí que está. a medida que pasas más tiempo con él, más cosas se les pegan. Ah, sí. A mí, yo antes de pequeñita, yo veía que Ajá. mi abuelo y mi abuela se parecían mucho. Sí, A pesar de sí. ser tan Ajá. diferentes, mi papá y mi mamá se parecen mucho. Y yo decía, está como raro esto. Pero después uno va creciendo y entiende que de tanto tiempo juntos se va a pegar. Claro, claro, se pega. Yo recuerdo que antes yo no era, miren, la familia de ellos son mucho de chistes y eso, buenos chistes, no malos chistes, buenos chistes. Y yo era como más tranquila en eso, no era tanto de eso. Pero hoy día, de Mm, tanto convivir con Hilbert, ya es algo que se me hace más sí, sí. común, pues. Entonces sí me doy cuenta a veces, hasta gestos que tiene Hilbert, que yo los hago. A mí me pasó algo que... Porque también, vamos a ser sinceros, no estamos hablando del lado contrario, pero hay personas que tú te sientas y te pegan cosas buenas. Ujú. Oh, sí, Por lo menos cuando sí. yo conocí a Dios me di cuenta de algo de que yo me emocionaba muy rápido y tomaba decisiones, hacía Ajá, a lo ajá, apurado, ajá. por la emoción y por no sé qué. Mm, Y Abdiel era más de espera, pero piensa bien por qué esto así. Y ujú. entonces se me ha ido pegando una costumbre de frenarme un poquito, Sí. pensar y ser como un poquito más medida, Ujú. quizás, por decirlo así. Pero ese va al punto de que si una mala conversación corrompe una buena costumbre, Ujú. entonces una buena conversación hace firme una buena costumbre Exactamente, o te ayuda a exactamente, una buena costumbre. exactamente. A mí me pasó por mi lado de que Gilbert es muy lleno de gratitud. Si algo pasa, gracias Es que Señor. ese es Y a fruto de mí mi mamá. Mi me mamá. costaba en un principio, honestamente, me pasaba algo y a mí lo que se me pasaba por la mente era quejarme del asunto, de lo que estaba mm, pasando. Ese es mi Y yo mamá. recuerdo Apenas que nos que pasa algo, den gracias, den sí, gracias. exacto. Y yo recuerdo que él decía, gracias Señor. Y al principio me daba como una cosita porque yo en ese momento no estaba como, hasta que dio y dio y dio. Y hoy día puede ser la situación. He pasado por situaciones bastante difíciles y en ese momento sale gratitud de mi boca. Porque se me pegó. No sé, también, hablando por esa misma línea, si has estado con alguien muy pacífico, muy Mm, tranquilo, y así mismo te pones en sintonía con él. ujú. Empiezas a hablar de la misma manera. Si hay alguien pacífico, no vas a llegar tú, que no, Sí, es que pasa, te por pones en la misma cómo llega sintonía. la persona. Yo me acuerdo de cuando, Ajá. cuando estaba en esa etapa de que uno va empezando los primeros años de la universidad y todo eso, tú tienes muchos compañeros y todo lo demás. Ajá. Y yo me acuerdo que había veces que tenía compañeros que quizás iban acelerados con las cosas y yo Ujú. se me pegaba es que sí, como ir Sí. acelerado. Y estamos hablando solo de un comportamiento.
Ahora cuando tú estás constantemente ahí. En mi Sí. caso yo iba a la universidad, tú ibas todos los días, yo iba Ajá. los viernes y sábado. Y yo en ese, cuando me pegaba, él. Y Ujú. quizás no se te pega la semana, pero se te pega en el momento. Y creo que también con esos simples momentos también hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Una pregunta, ¿cómo tú identificarías una mala influencia? Yo creo que yo lo identificaría viendo cómo me siento o cómo actúo cuando estoy con esa persona. Ujú. ¿Puedo ser yo misma? Saca la peor parte de mí. Ese es el punto. Que si, ¿qué parte saca de ti? Ujú. Porque yo he estado con gente que esto es un chiste y una cosa, y me doy cuenta que yo me pongo, pero de repente yo como, esta no soy yo, como que esto no va conmigo. Ujú. Como alguien muy, Como forzado. pues sí, pero como alguien muy alborotoso, por decirlo así. Mm. Es una frase, está bien O decirlo. sea, no va contigo, pues. Y yo me doy cuenta que eso no va conmigo, que soy como más tranquila. Entonces puede que yo le siga la corriente, pero después me quedo como no, aunque no sea algo malo, ¿no? Pero no va conmigo, no va con mi esencia. Entonces si yo tengo una buena costumbre que es ser pacífica, tranquila, si hago chistes y todo eso, entonces ¿por qué cambiar eso? Ahí va, sí, quizás no puedes ser tú misma, pues. Ajá, no Que puede es ser una, lo mismo. ahí puede ser como una amistad o una conocida y lo más, pero no es como Sí. que tu centro íntimo porque te va a llevar a ser alguien que no eres, pues. Ujú. En ese caso, Sí. lo que tú dices es que tú eres más tranquila, pues. Yo identificaría, vas a preguntar. Sí, pero dale, termina ahí. Sí, porque yo si no- identificaría a alguien, o sea, si alguien es buena o mala influencia para mí, por qué empiezo a pensar cuando estoy con esa persona, qué pensamientos se vienen a la mente. Yo, por ejemplo, yo no conocí al Señor desde que nací o desde pequeña, Desde sino bebé. ya mucho más grande. Y yo recuerdo que yo, antes de conocer al Señor, yo tenía amistades que apenas me juntaba con ellos, tenía que pensar en qué cuento iba a echarle, o sea, Ay, ¿cuál es la última? qué chisme traigo. Ah, Ajá. qué chisme, qué es esto. Y Sí. no se le llamaba así, no, es como conversación, porque decirle chisme, yo no soy chismosa, No, pero no. cómo nos gustaba comentar, ¿no? Ujú. Entonces Sí. apenas me unía con esa gente, yo tenía que pensar la última, qué tenía que contar, qué esto, qué... Es como Ese es la el que detalle. dice de... Ay, a mí no me gusta la gente que es chismosa como fulana. Que siempre que se... Y entonces, ok. Exacto. Yo tengo una pregunta aquí. Ajá. Ok, ¿cómo dejaría a una amistad que no me conviene? Porque siempre va a llegar el punto ya no se quiere juntar con uno. Sepa Dios qué le pasó. Ujú. Y ahora y si te acercaste a Como Cristo esa y ahora está presión. siendo redarguido más todavía porque le van a Sí. echar la culpa, vamos a poner aquí a la iglesia. Ajá. Yo voy a ser honesta con lo que yo he hecho. Y lo hago miren, yo hago un filtro. Cada vez que yo conozco a alguien, yo me doy mi tiempo a conocer a esa persona y yo voy haciendo un filtro y esa persona se va posicionando de cierta manera. Yo identifico si una persona es de fiabilidad, porque si está conmigo y habla para otra persona, obviamente cuando no una está vez te conmigo, pares tú, va con la va lo va a contigo. hacer, exacto. Ujú. Entonces, si yo veo ciertas características en esa persona, va pasando y yo digo, oh, llegó la persona que yo puedo tener más cerca, un poco más cerca en mi vida. ¿Por qué? Yo soy más cerrada con eso. Ujú. O sea, yo he aprendido de tantas cosas de que amistades, tengo como que hay un círculo bastante que cerrado. La Biblia es clara, dice como que, uno va que muchos creciendo. amigos tienen muchos problemas, algo así como que muchos problemas se mete. Algo así leí Ujú. de un proverbio, bueno, investíguenlo. Pero tiene que ver con eso. Entonces la pregunta era... ¿Cómo dejo una amistad que no me conviene? Ok, ¿yo qué he hecho? Honestamente, yo estoy hablando... Yo poco a poco dejo ir esa amistad. O sea, poco a poco como que frecuento menos. Ujú. ¿Saben por qué? Porque nos acaban de avisar el tiempo que... Por eso, Por eso la mirada. sí, porque tampoco podemos ser tan drásticos. Porque podemos lastimar. Sí. Pero también depende de qué tanto daño hace ¿Qué tanto a daño te tu... está haciendo? Porque no Exacto, vas a ir no. de que a poquito a alguien que te está realmente No, haciendo no. Sí, si no mucho te daño. conviene, pues simplemente, pero también entendiendo esto y siendo maduros de que tampoco es que ahora le voy a aplicar la ley del hielo y no le hablo. No, hay que ser maduros en esto y si no me conviene esa amistad, simplemente voy apartándola y ya, y no pasa nada. Yo le puedo hablar de vez en cuando, pero
Así, Yo ¿no? siento una cosa, que es, habla con todos, saluda a todos, Sí, pero no seas íntimo con cualquiera. total. Creo que ahí se resume todo. Ujú. Si cómo dejar una amistad poquito a poquito, yo siento que sea honesto. Sí. Creo que cuando hay honestidad, Dios te respalda. Cuando tú Ujú. dices la verdad, Dios te respalda. Si es una persona que te lleva al chisme constante y cuando se te Sí, acerca quiere hablar de sí. chisme y Corta y con tú eso. sientes, ya te diste cuenta, digamos que escuchaste el podcast de Por Curiosidad y te Ajá. diste cuenta que esta amistad no te conviene y llega la persona Sí. con un chisme, sé honesto, mira, Ujú. siento que no está bien que nos sentemos a hablar de ella. Ujú. Yo una vez me acuerdo con una amiga y yo me acuerdo que íbamos, yo no sé hablar de que yo le dije, mire, yo siento que lo que estamos haciendo ahorita es hablar mal de alguien y no está bien. Yo me acuerdo en pleno colegio. Wow. Entonces, esa sinceridad confronta. Sí. Y de lo que pasa ahí en adelante, sea que la persona te deje hablar, o ya te vas a poner, o sea que lo tome bien, ya Dios se encarga ahí adelante porque Sí. tú fuiste honesto Total. de que esta es la razón. No la razón de que no quiero hablar más contigo porque eres una chismosa. Ok, este es el tacto. No vamos a llegar así, eso no es así. Sino de que, mira, tratemos de no hablar mal de otra persona porque no nos gustaría que habláramos mal de Sí. nosotros. Cosas así. O no me siento bien, no me siento cómoda. Y pégale con tú eso. una buena costumbre a esa Exacto, persona. Vamos exacto. a esto. Y si esa persona no está dispuesta a hacer eso y a aceptar una buena costumbre tuya, en realidad no es una amistad. No, En, no. en realidad son unos amigos. No es algo que te conviene. Ajá. Y bueno, Y ya hemos terminado entonces. sí. Se pasó rápido. Rapidísimo. Yo te digo que si me dan, le sigo. Sí. Pero creo que con eso terminamos Sí. y mantén las buenas Las buenas amistades para conservar tus Las buenas buenas costumbres. Y nos vemos en el próximo Nos vemos. capítulo. Gracias por ver. Y si Sí. llegaste aquí, es porque nos quieres. Exacto. Comenta, dale like y... y pon en los comentarios si algo tú dices como, ¿saben que también tienen que considerar esto? O sea, ¿qué opinión del tú tema. tienes acerca de esto? Y sigue la conversación en los comentarios. Sí. O sea, ¿qué has vivido tú en cuanto a este tema de las Sí. buenas costumbres, las buenas Sí. conversaciones? Y siempre recordar de que hay buenas personas con buenas costumbres. Hay gente Que valen buena, la pena aún- mantener, Aún sí. hay esperanza en la humanidad porque... Arriba la esperanza. Sí, exacto. Yo creo que todo seguidor de Cristo, a pesar de sus errores, es alguien que siempre va a Sí, ir no busquemos como- a alguien perfecto tampoco, No, pero no, no, no. sí hay gente buena para Sí, aceptar esas buenas que quiere crecer, que quiere ser mejor. Esa y eso es es la lo gente. que... Así que... Así que nos vemos en el próximo capítulo. Vemos. Chao, chao.